que un auto negro precisamente entró a la plaza que se estacionó cerca de un arco de una cancha de fútbol y que en un momento dado se escuchó una detonación. Había sido el disparo de arma de fuego que acabó con la vida del militar. Cometió un error al utilizar el perfil verdadero en el mismo dispositivo del que estaba utilizando el perfil falso. Líder Javier Ríos Cañete, paraguayo. Tenía 27 años de edad. Era un sargento primero de la Fuerza Aérea Paraguaya. Un militar. Encontró la muerte de manera trágica y su asesino actuó de forma cobarde. Oficialmente quedó como un asalto, ya que la víctima, además de ser un uniformado en actividad, también en sus ratos libres trabajaba como chofer de la plataforma Vol. El autor, ahora condenado del crimen, en ese momento era un recién egresado suboficial ayudante de la Policía Nacional del Paraguay. Este contó con la complicidad de su propia esposa, quien en ese momento estaba en el 4º año de la carrera de Derecho. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué tanta hazaña? Un militar ejecutado por un policía. El sargento primero, líder Javier Ríos Cañete, era oriundo del municipio de General Resquín en el departamento de San Pedro. Eran 3 hermanos, otra mujer y otro varón. El otro varón, su hermano, también es militar, pero de la Armada Paraguaya. Como todo joven soñador, líder abandonó su General Resquín natal y vino hacia la capital del país. Él quería convertirse en un uniformado y logró entrar al colegio de suboficiales y se egresó para ser primero un vicesargento primero de la Fuerza Aérea, luego ascendió a sargento primero, grado que ostentaba cuando murió, aunque ya estaba a punto de ascender a sargento ayudante. Tenía 8 años de servicio en las Fuerzas Armadas. Líder encontró el amor en una joven también sanpedrana, con la que inició una relación de noviazgo y luego pasó a ser un concubinato. Ambos vivían en una casa en la ciudad de Luque, municipio que les quedaba bien porque queda justamente en la misma zona del cuartel general de la Fuerza Aérea Paraguaya. Líder Javier Ríos Cañete se movilizaba inicialmente en una motocicleta, pero como ya tenía pareja estable y como estaban pensando ampliar la familia, también requería de mayores ingresos económicos. Su pareja trabajaba ocasionalmente y ayudaba cada vez que podía con los gastos de la casa. Líder, en tanto, se dio cuenta de que trabajando como chofer de plataformas en sus ratos libres podía mejorar la economía de la familia. Entonces hizo un esfuerzo económico importante, pagó algunas cuentas que tenía y retiró un automóvil.
su primer auto. Líder Javier Ríos Cañete, cada tardecita cuando salía de su cuartel, se ponía a trabajar como chofer de Bolt y de Uber. Pero en esa época la plataforma de moda y la más utilizada era Bolt. El militar solía trabajar aproximadamente hasta la medianoche, luego regresaba a su casa y al día siguiente bien temprano se presentaba impecable en su cuartel en la Fuerza Aérea. Sus superiores y camaradas recuerdan lo disciplinado que era en ese sentido. Siempre puntual, siempre pulcro y por sobre todo decían siempre muy servicial. En la noche del 12 de enero del año 2023, líder Javier Ríos Cañete, sargento primero de la Fuerza Aérea Paraguaya y a la vez chofer de Bolt, recibió en la aplicación un pedido de viaje. Un pasajero que utilizaba un perfil falso solicitó el servicio desde la zona del Hospital General de Luque. El militar acudió al llamado en su automóvil Volkswagen Gol negro y levantó a su pasajero, quien resultó ser el entonces suboficial ayudante de la Policía Nacional, Oliver Javier Lescano Galeano, en ese momento de 21 años de edad y que trabajaba como personal de la Comisaría 24 de Asunción, con asiento en el barrio Santa Ana del Bañado Sur, en la capital del país. En este punto hay dos versiones sobre lo que pasó. La primera, la oficial, la que vale, es que el policía, a través de un perfil falso, pidió el viaje a través de la plataforma de Bolt y que casualmente le cayó como conductor un militar. Supuestamente el policía acostumbraba a asaltar a conductores de esta plataforma. O sea, en esa época, además de trabajar en una comisaría, era un asaltador. Según los rastros que dejó la aplicación, el policía Oliver Lescano, al abordar el vehículo del militar líder Javier Ríos Cañete en Luque, hizo que éste manejara hacia Asunción, específicamente hacia la zona de la Plaza España, situada en la zona conocida popularmente como Barrio Chiquito y a la zona de Santísima Trinidad. Desde esa noche, líder Javier Ríos Cañete, el militar de la Fuerza Aérea Paraguaya, desapareció. Nunca más se supo de él. La desesperación se apoderó de su concubina, de sus padres y hermanos. Era muy inusual que el militar desapareciera sin dejar rastros o al menos sin avisar dónde estaba. Al día siguiente, el 13 de enero del año 2023, la pareja del militar ya desaparecido en ese momento revisó la plataforma de Bolt, ya que ella a veces, cuando líder no podía, salía a trabajar en el mismo vehículo. Es decir, el militar y su mujer tenían en sus teléfonos la aplicación de Bolt. La chica vio en el teléfono que el último viaje que hizo su pareja era desde Luque hasta el barrio Santísima Trinidad de Asunción. Y vio que la última posición que marcó el teléfono del líder era cerca de la Plaza España. Por lo que cuando hicieron la denuncia, rápidamente la Policía Nacional se movilizó para tratar de ubicar el paradero del efectivo de las Fuerzas Armadas de la Nación. El efectivo de la Fuerza Aérea Paraguaya oficialmente ya estaba desaparecido. Líder Javier Ríos Cañete y su auto no eran encontrados. La familia estaba desesperada. La policía inició una investigación en el último punto donde marcó su teléfono. Sin embargo, a partir de ese momento, se daría la intervención del Departamento Antisecuestro
que fue una de las unidades de la Policía Nacional que investigó el caso, en un trabajo técnico y que contó con la colaboración de la propia compañía de Volt. Gracias a el tráfico de información generado por la plataforma y contenido en el teléfono de la víctima, su paradero último al menos pudo ser descifrado. Buenas noches, Iván. Soy el subcomisario Marcial Castillo, jefe de la División de Inteligencia del Departamento Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía Nacional. En su momento nos tocó coayudar en la investigación del homicidio del militar quien fungía de VOL en el año 2023. Por la gravedad del caso, en ese entonces el Comando Institucional dispuso que toda el área de la Dirección General de Investigación Criminal apoye esa investigación para coayudar con el Departamento de la Lucha contra el Homicidio, quienes eran los encargados principales de la investigación. ¿Y el trabajo de antisecuestro, en qué consistió? Porque al final resultaría fundamental para el esclarecimiento. Y a través de ciertas capacidades que el Departamento Antisecuestro cuenta en cuestiones tecnológicas y con algunas especialidades de investigación que nosotros aplicamos en este departamento, estuvimos colaborando con la parte técnica, ya que, como dije en un principio, este militar trabajaba en sus horas libres como conductor de plataforma de VOL, y a través de esa plataforma pudimos acceder al primer hilo que iría conduciendo a la investigación a través de los datos que iba surgiendo desde ese punto. Fue, tengo entendido, tal vez la primera vez que la compañía o la central de Volt ayudó a una investigación criminal en Paraguay. ¿De dónde provenían esos datos? En realidad no es la primera vez, porque nosotros, como te dije, ya íbamos utilizando esta herramienta, esta capacidad, y es así que justamente por esa razón es que la gente de VOL ya nos facilitaba de una manera un poco más rápida ciertas informaciones, ya por el vínculo y la confianza que el departamento fue ganando a través de varios trabajos ya realizados con la gente de esta empresa, que con el correr de los tiempos, la confianza que ganamos con ellos en el manejo y la administración de la información que ellos nos proveían hizo que vayamos accediendo a informaciones más privilegiadas en ciertas cuestiones. ¿Y desde dónde venían esa información? O sea, ¿dónde funcionaba o funciona la central de VOL? VOL, cuando eso funcionaba en el edificio del World Trade Center, es una empresa mexicana, pero con asiento acá en Paraguay, y tenemos, mejor dicho, un nexo dentro de esa empresa, quien es la persona encargada de la parte jurídica, quien es la que da las respuestas que la justicia necesita en ciertos casos. Y en el caso este en particular, ¿qué pidieron ustedes? ¿En qué consistió esa ayuda? Como el hecho se dio durante que la víctima estaba trabajando como conductor de VOL, entonces lo que en su momento se solicitó fue quién fue el último pasajero a quien acudió este militar, ¿verdad? Y a través de esa información que la empresa nos proporcionó, fuimos cotejando ciertas informaciones que costó en un principio, pero al fin y al cabo pudimos obtener las informaciones precisas que se necesitaba para
orientar la investigación. Ese perfil correspondía ya al del policía que después sería detenido y condenado. No, era un perfil enmascarado o falso, por así decirlo, porque tenía una particularidad este perfil que con el correr de las horas y a medida que iba surgiendo nuevos datos por inteligencia especializada, nosotros pudimos acceder a informaciones de que el supuesto autor, o sea, el personal policial que después se identificó como responsable, utilizaba este perfil falso para buscar conductores de plataformas de Bolt en ciertos horarios, en ciertos lugares, y por la modalidad en que utilizaba, por la manera en que hacía los pedidos de servicio, nosotros fuimos avanzando sobre este perfil, y a la par que íbamos avanzando por este perfil, fuimos buscando otros datos más que nos hicieran llegar al perfil real de un usuario que tenía este personal policial. La empresa Bolt, a través de sus empleados que trabajaban en Paraguay, pero que respondían a una central que opera desde México, informó a la Policía Nacional que efectivamente el último punto donde la aplicación estaba activa era en la Plaza España de Asunción. Este dato fue fundamental para que el Departamento de Secuestro descubriera quién era ese pasajero que llevó hasta ese lugar al militar que se encontraba desaparecido. Resulta ser que Bolt informó que el perfil del pasajero no coincidía con los nombres contenidos en el sistema informático de la Policía Nacional. Es decir, el supuesto usuario en la vida real no existía. Sin embargo, ¿cómo se pilló que ese perfil falso era del policía Oliver Lescano? Porque Bolt también informó el número de email que estaba asociado al perfil falso que pidió el viaje. Y ese número de email correspondía a un teléfono celular en el cual anteriormente el policía Oliver Lescano introdujo su chip y en el que también utilizó anteriormente su verdadero perfil de la plataforma Bolt. Es decir, este policía, antes del crimen que cometería, incurrió en un error, ya que el mismo teléfono llegó a usar su perfil verdadero y después su perfil falso. Ese dato es el que llevaría a su identificación en un fino trabajo de inteligencia técnica. ¿Y cómo asociaron ese perfil falso al número o al teléfono o al perfil del policía? Y justamente por un error que el supuesto autor en algún momento cometió, no exactamente ese día, ¿verdad? Pero en otra fecha anteriores al hecho, cometió un error al utilizar un perfil, el perfil verdadero, en el mismo dispositivo del que estaba utilizando el perfil falso. Y eso ayudó muchísimo para que nosotros podamos identificarlo con su identidad real. ¿En qué momento ustedes pillaron que era otro policía como ustedes? Y al momento de entrevistarnos con una persona con quien él llegó a contactar mucho tiempo antes del hecho del cual estamos hablando, él contactó con una persona X quien era conocido de uno de los investigadores que formaba parte de mi equipo, ¿verdad? Y gracias a trabajos de inteligencia pudimos acceder a los datos reales de este personal policial.
En paralelo a la investigación técnica desarrollada por el Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional, también estaba en marcha una investigación de campo, efectuada por agentes del Departamento de Homicidios, quienes a su vez hicieron un seguimiento minucioso del circuito recorrido por el vehículo del militar que después terminaría muerto. Al día siguiente de la desaparición, el automóvil negro que utilizaba el militar para trabajar como chofer de Bolt fue encontrado abandonado en Asunción. Adentro había manchas de sangre. Se temía lo peor. Aunque conservaban algunas esperanzas, los familiares del militar líder Javier Ríos Cañete ya entendían que, como él estaba desaparecido y su auto fue recuperado con manchas de sangre, probablemente se trató de un asesinato. La aparición del automóvil también resultaría fundamental en la investigación del Departamento de Homicidios. ¿Por qué? Porque empezaron a juntar videos de cámaras de seguridad del lugar del abandono del vehículo y así pudieron reconstruir el último viaje que hizo este automóvil. Más con la información que ya tenían de que el último viaje que aceptó el militar fue en Luque, acudieron a esa ciudad y también empezaron a buscar videos del momento en el que levantaba a su último pasajero. Efectivamente, una casa comercial situada cerca del hospital de Luque grabó a un hombre joven, flaco y relativamente alto subiendo aquella noche al automóvil del militar. Como la aplicación de Bolt informó que el último punto donde emitió señal fue en la Plaza España, los policías de homicidios también acudieron a ese punto y hablaron con algunos vecinos que aseguraron haber presenciado aquella noche que un auto negro precisamente entró a la plaza, que se estacionó cerca de un arco de una cancha de fútbol y que en un momento dado se escuchó una detonación. Había sido el disparo de arma de fuego que acabó con la vida del militar. Era el tiro que este acusó en la nuca, en un claro acto de ejecución. Los testigos dijeron que el verdugo del chofer de Bolt bajó desde el asiento trasero, que subió al volante y que prácticamente a empujones movió el cuerpo del militar, que por entonces probablemente aún seguía vivo, pero agonizando. Las cámaras de seguridad y el seguimiento que hizo con ellas la policía revelaron posteriormente hacia dónde escapó ese auto negro. Solo que como eran aproximadamente las 11:30 de la noche, no hubo muchos detalles acerca del lugar exacto a donde fue a parar aquel vehículo. Habían transcurrido 48 horas del asesinato del militar líder Javier Ríos Cañete, pero ni su familia, ni sus camaradas, ni sus amigos sabían que él ya estaba muerto. El 14 de enero del año 2023, la investigación policial se intensificó. En un recorrido por el lugar donde ocurrió el asesinato en la Plaza España, los testigos del hecho dijeron que aquella madrugada del crimen y al día siguiente del hecho, una camioneta Ford Explorer negra estuvo en el mismo lugar
como supervisando la escena. Ese dato también llamó la atención. Evidentemente se trataba de alguien involucrado que por lo visto acudió para ver si es que alguien llegó a pillar lo que estaba pasando. En ese momento también los familiares del líder estaban abocados a la búsqueda. Hacían algo así como una investigación propia. Y coincidentemente, lo que son las cosas del destino. Cuando los hermanos y camaradas del líder llegaron a la zona de la Plaza España, hablaron con ellos, pensaron eran pobladores de la zona, pero en realidad eran el policía Oliver Lescano y su esposa, que casualmente regresaron a la escena del crimen justamente para saber si alguien les había pillado. Es decir, el cuerpo ni siquiera aún aparecía, el asesino había vuelto a la escena del crimen e incluso había hablado con los familiares de su víctima, solo que éstas no sabían que estaban frente al verdugo del sargento primero de la Fuerza Aérea Paraguaya. Como el supuesto vecino y su novia daban algunas declaraciones un tanto incongruentes, los familiares del militar desaparecido en ese momento le tomaron una foto. Uno de ellos estaba vestido con una remera de la Policía Nacional. Era como que quería ocultar algo o como que quería distraer la atención. Había sido, efectivamente, era el policía Oliver Lescano quien estaba tratando de persuadir a los familiares de su víctima. 2 investigaciones policiales estaban en curso al mismo tiempo. Una del Departamento Antisecuestro, más tecnológica, más técnica. La otra del Departamento de Homicidios, más de campo, más específica. Pero ambas pesquisas tenían un solo objetivo: encontrar al militar vivo o muerto y si se podía identificar a los responsables. Con la valiosísima información que suministró la compañía Volt, conseguida por Antisecuestro, más el circuito diseñado por los policías de homicidios con las cámaras de seguridad que revisaron, al cabo de una semana el caso estaba prácticamente resuelto en teoría. Tanto Antisecuestro como Homicidios habían identificado al usuario del perfil de Vol que pidió ese último viaje al militar. Y también tenían marcada su casa y la zona donde operaba. Sin embargo, cuando el policía Oliver Lescano fue identificado y los policías revisaron su vecindario para tratar de atraparlo, grande fue la sorpresa que se llevaron cuando se enteraron de que él no estaba en Paraguay. Su registro migratorio indicaba que casi al día siguiente del crimen salió de nuestro país y que viajó hacia Argentina. En ese momento los investigadores cayeron a una especie de desesperación. Creían haber llegado tarde. Pese a que con mucho esfuerzo pudieron identificar al probable asesino, veían que el caso se les pudo haber ido de la mano porque el presunto responsable abandonó nuestro país. Pero ¿cómo un policía podría salir de Paraguay sin comunicar ese viaje? Sí, en ese momento se podía porque justo Oliver Lescano estaba de vacaciones. No estaba trabajando en su unidad, la comisaría 24 de la capital. Entonces, cuando se activaron los protocolos para tratar de pedir ayuda a la Policía Federal Argentina y eventualmente capturar y extraditar a Paraguay al policía Oliver Lescano, inesperadamente este y su esposa regresaron a nuestro país. Había sido Oliver, no se había dado cuenta de que ya lo identificaron. Y su viaje a Argentina probablemente fue simplemente
por motivos de vacaciones. Cuando él volvió, todos ya le estaban esperando. El 24 de enero del año 2023, 12 días después de la desaparición del sargento primero de la Fuerza Aérea Paraguaya, líder Javier Ríos Cañete, la Policía Nacional finalmente capturó al presunto responsable del que hasta ese momento era un caso de desaparición de persona. Se trataba efectivamente del suboficial ayudante de la Policía Nacional, Oliver Daniel Lescano Galeano, en ese momento de 21 años. Tenía apenas un año de servicio en la institución. Él fue arrestado cuando salía de la casa donde vivía con su esposa en Asunción. Su mujer, la estudiante del cuarto año de Derecho, Ada Arazi Ruiz Díaz de Lescano, de 25 años, sería detenida en carácter de cómplice, ya que para ese momento se había determinado que ella pudo haber ayudado a esconder el cuerpo. Con el matrimonio detenido, se iniciaron unos interrogatorios que finalmente ayudaron a la localización del cuerpo. Principalmente Ada Arazi contó lo que pasó entre aquella noche del 12 de enero y la madrugada del 13. Su testimonio sería fundamental para incriminar al esposo y para encontrar el cuerpo. Ada Arazi contó a la policía que aquella noche del 12 de enero, su esposo, el policía Oliver Lescano, salió de la casa y que se encontraba en Luque. Ada contó que aproximadamente a las 11:30 de la noche, Oliver llegó a la casa donde ambos vivían en Asunción, pero que lo hizo a bordo de un automóvil negro que era extraño. Era el del militar, que en ese momento ya se encontraba muerto. Ada Arazi también contó que juntó en un balde detergente y agua y que salieron casi a medianoche de la casa. El policía Oliver Lescano manejaba el auto negro del militar y Ada Arazi conducía la camioneta Ford Explorer de ese matrimonio. A unos pocos kilómetros de su casa, Oliver dejó abandonado el auto negro del militar y subió la camioneta Ford Explorer con su esposa. Esa misma madrugada, ambos fueron hasta la Plaza España, donde aparentemente Oliver fue a recoger el casquillo de la bala con la que mató al sargento primero de las Fuerzas Armadas. Después de que recogieran la vaina en la escena del crimen, el policía Oliver Lescano y su esposa Ada Arazi, a bordo de la camioneta Ford Explorer, ya posterior a abandonar el auto de la víctima, se dirigieron hacia la zona del Club Nacional de Regatas El Biguá, en Asunción. Ada Arazi dijo que su esposo Oliver bajó en un lugar muy oscuro y feo, que era en un camino que conducía al Club Biguá, prácticamente a orillas de la bahía de Asunción. Ada contó que no vio lo que hizo su marido, pero que tardó media hora aproximadamente. El policía intentó limpiar o alterar la escena del crimen, el lugar donde había arrojado el cuerpo del militar líder Javier Ríos Cañete. De hecho, Oliver llevó a escondidas un paquete de cal que arrojó sobre el cadáver de su víctima como para acelerar el proceso de descomposición. Luego de trabajar por el cuerpo de su víctima, el policía regresó a la camioneta con su esposa y regresaron a la casa donde vivían en la capital. Al día siguiente se despertaron, hicieron algunos trámites y luego viajaron a la Argentina. Todo lo que la mujer contó coincidía con lo que ya tenían previamente los policías de homicidios y de antisecuestro. Era el testimonio que faltaba, pero el cuerpo aún no era encontrado. Como Ada Arazi dijo que se fueron hacia el Club Biguá, los policías regresaron hacia ese punto y efectivamente el cuerpo ya descompuesto
del militar líder Javier Ríos Cañete fue encontrado en un yuyal cerca del agua. Aún tenía restos de cal que le había arrojado el policía Oliver Lescano. Desde ese momento, la desaparición de personas pasó a ser un caso de homicidio. En este espeso matorral del camino que lleva al Mbiguá, a escasos metros de la calle, fue desenterrado a las 13 horas el joven sargento primero de la Fuerza Aérea, Líder Ríos, quien desapareciera el pasado 12 de enero realizando trabajos como chofer de Bolt. El detenido, un oficial de la Policía Nacional, Oliver Daniel Lescano Galeano, de 21 años, fue quien dirigió a los intervinientes hasta los restos del sargento. Según el fiscal Federico Delfino, en las próximas horas habrán más detenidos. ¿Hay otra persona más, además del personal policial, fiscal? Su esposa, y no descartamos otras personas porque la investigación sigue, ¿verdad? ¿Cuál es el trasfondo de esto, fiscal? El trasfondo vamos a determinarlo durante el transcurso de la investigación propiamente dicho, ¿verdad? Cuando eventualmente planteemos la acusación respectiva. Hay mucho todavía que trabajar. Según el subcomandante de la policía, Baldomero George, lo difícil fue llegar a elementos probatorios que vincularan al uniformado con el asesinato, haciendo referencia a su expertise sobre el ocultamiento de estos elementos. ¿Qué tipo de evidencias quiso ocultar? ¿La chapa, por ejemplo? No, el lavado al que fue sometido el vehículo de la víctima. Es decir, un mínimo indicador utilizó sustancias que borran justamente manchas de sangre o todo vestigio de sangre. Ese es un aspecto nomás. Después, en cuanto a tecnología, un montón de detalles observamos que en todo momento fue. Por eso hablo del alto nivel de profesionalismo que utilizó los técnicos de la policía para llegar a esta persona. La aplicación del transporte de personas en la que trabajaba el sargento fue fundamental para vincular al supuesto asesino. El mismo trabajo de pesquisa realizó la familia del joven sargento. Tanto la hermana mayor como el hermano menor llegaron a la capital para realizar sus propias investigaciones. Y al día siguiente de la desaparición, ellos estaban encontrándose cara a cara con el oficial de policía que les consultó en un taller del barrio Trinidad qué hacían por esa zona. Ellos le sacaron esta fotografía. Y la novia del líder tiene también su plataforma de golf. Y a través de ese sabemos dónde tomó el último pasajero y dónde terminó el último viaje, digamos. Y a través de ese determinamos dónde fue su último viaje, digamos. Hay un taller ahí. Ahí, por ejemplo, yo me bajé para preguntar alguna información. Después de 10 minutos por ahí, vinieron una chica y un muchacho. No se identificó de nombre, ¿verdad? Pero dijo que era policía. Oliver Daniel Lescano Galeano y Ada Arazi Ruiz Díaz Lescano, el joven matrimonio detenido por el asesinato del militar líder Javier Ríos Cañete, fue procesado por el crimen y encarcelado. A ambos parecía que le esperaban largos años de condena. Oliver Lescano fue recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú y Ada Arazi Ruiz Díaz en la Penitenciaría Nacional Casa del Buen Pastor. Al cabo de los primeros meses, el proceso investigativo avanzaba casi de manera natural. Sin embargo, en septiembre de aquel año 2023, el caso tuvo un gran sobresalto. El ministro de Justicia de la época, Ángel Ramón Marchini Civils, públicamente reveló que el policía Oliver Lescano probablemente fue descuartizado cuando estaba dentro de la cárcel de Tacumbú y supuestamente por integrantes del clan Rotela. La explosiva revelación que hizo el ministro de Justicia era contradictoria con la versión de que el policía
simplemente había escapado de Tacumbú. Un gran revuelo causaron las declaraciones de Barcini, ya que el director de la cárcel de la época fue destituido por el aparente escape del policía Oliver Lescano. Sin embargo, también cobraba fuerza la otra versión de que el agente fue descuartizado en Tacumbú. Hoy día, presidente, tenemos la información de que supuestamente se ha escapado un oficial de policía criminal. El fin de semana pasado salió de Tacumbú, nadie sabe dónde, cómo ni a qué hora. Los circuitos de grabación fueron apagados en el momento que se iba a producir. Según me dieron hoy el informe del presidente esta mañana, parece ser que fue secuestrado por el propio clan Rotella, imagínense. Y parece ser que pudieron haberlo matado dentro de nuestra propia penitenciaría. Ese es el estado de gravedad. En Encarnación este fin de semana hubo una fiesta con prostituta, alcohol y droga en la penitenciaría de Encarnación. Lo que hemos hecho hasta ahora, presidente, es hacer lo que podemos, cambiar los directores, cambiar los jefes de vigilancia, el intendente, pero tengo un plan, presidente, que no lo voy a mencionar acá, no por falta de confianza en mis colegas, sino por la confidencialidad que merece el tema, y que necesito esta semana, con presencia de la ministra Lea Jiménez, exponerlo a usted personalmente, porque esto va a tener costo en vidas humanas y va a tener también una situación para retomar el poder en los centros penitenciarios. El clan Rotella y el PCC, cuando yo recibo a Santiago Peña en mi despacho, ellos se enteran en Tacumbú o en Pedro Juan. Hoy día. El policía Oliver Lescano mató al militar líder Javier Ríos en enero del año 2023. Fue capturado ese mismo año, en el mismo mes. Fue recluido en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú, de donde sin embargo se escapó en septiembre de 2023. En diciembre de aquel año, el gobierno efectuó la histórica Operación Veneratio, que le permitió recuperar el control del sistema penitenciario que estaba bajo el poder del temible clan Rotella, que por su parte quedó completamente diezmado. Oliver Lescano estuvo a punto de arruinar aquella Operación Veneratio, porque su escape o su descuartizamiento, como lo dijo el ministro, estuvo a poco de arruinar aquella incursión que terminaría siendo histórica en el principal establecimiento penitenciario. En marzo del año 2024, 6 meses después de su fuga, Oliver Lescano, el policía convicto prófugo, terminó recapturado tras una persecución en el municipio de Itagua. Agentes del grupo Lince se posicionaron sobre la ruta 2 al lado de una camioneta Hyundai Tucson que previamente había sido reportada como robada. Había sido en esa época Oliver Lescano, vivía en la casa de una mujer supuestamente con una identidad falsa. Dicen que pidió prestado el vehículo, pero que huyó con él. La dueña, la propietaria del automotor, hizo la denuncia. Su vehículo fue localizado en ruta, perseguido y capturado. Solo que a bordo se encontraba un objetivo de alto valor estratégico: el asesino Oliver Lescano. Tras varios meses prófugo, la policía logró la detención de Oliver Daniel Lescano, suboficial que está acusado por el homicidio de un militar en enero del 2023. En septiembre del año pasado, mientras guardaba reclusión en la penitenciaría de Tacumbú, Oliver simplemente desapareció. Días después, durante la primera reunión de ministros del Poder Ejecutivo, encabezada por el presidente Santiago Peña, el ministro de Justicia, Ángel Barcini, señaló que el clan Rotella había secuestrado y descuartizado a Lescano dentro de la propia cárcel. Estas declaraciones generaron una reacción del grupo criminal y por varios días se vivieron momentos de tensión dentro de Tacumbú con amenazas constantes de motines. El 8 de octubre siguiente, Oliver Lescano habría grabado un video en el que demostraba que seguía vivo, desmintiendo así las declaraciones del ministro.
Desde ese momento, nada más se supo del acusado hasta que finalmente hoy, tras presuntamente robar una camioneta que contaba con rastreo de GPS, fue detenido por agentes del Grupo Lince en la ciudad de Itauguá. Al momento de que la empresa aseguradora se puso en contacto con nosotros, una vez identificado ya el vehículo automotor, solicitamos inmediatamente que corte la corriente del vehículo. Entonces nos dio ya ahí la posibilidad de hacer un procedimiento de abordaje a este sujeto. Desde el barrio Pinoza hasta el lugar donde fue intentado fue el recorrido que hizo. Y supuestamente sí. Nosotros, una vez que ya estaba ya acá dentro de la ciudad, dicha empresa nos dio aviso. Entonces salimos al paso de esta camioneta. Oliver Lescano dijo a los intervinientes que se escapó de Tacumbú por la puerta principal pagando una suma de dinero. Estaba conversando con él, me manifestó que él 2 veces que estaba viniendo a la capital, según manifestaciones de él, que se estaba manteniendo por el departamento de San Pedro y que se había fugado de la penitenciaría el 26 de septiembre del año pasado, lo que me manifiesta. ¿Por la puerta principal? Por la puerta principal, que tenía que pagar una suma de dinero X y fácilmente salió, lo que él me manifestó. Por su parte, Lescano dijo que no tiene ningún problema con integrantes del clan Rotela y que no sabe por qué el gobierno dio la noticia de su muerte. ¿No tuviste ningún problema con Rotela? No, que yo sepa no. ¿Por qué crees que se armó esa historia, que te descuartizaron supuestamente? ¿O tuviste problemas? Eso ya no sé, no puedo decir, no puedo responder a eso. Puede ser que el Estado siempre tuvo a la mira de eso, ¿verdad? Tipo de querer sacarle a ellos ahí, pero yo nunca tuve problema con eso. El ex suboficial volvió a ser puesto a disposición del juzgado para que continúe el proceso en su contra, donde está acusado de homicidio, y el caso lo lleva la fiscal Rosa Noguera. Tras su recaptura, Oliver Lescano fue sometido al sistema judicial. Junto con su esposa Ada Arasi Ruiz Díaz, afrontaron audiencia preliminar que después pasó a ser juicio oral y público. En agosto del año 2025, el juicio oral y público contra el policía Oliver Daniel Lescano Galeano y la estudiante de Derecho Ada Arasi Ruiz Díaz de Lescano terminó con un fallo condenatorio para ambos. Un tribunal de sentencia condenó a Oliver a un total de 23 años de cárcel por el asesinato del militar líder Javier Ríos. Fue una sentencia de 18 años de cárcel más 5 años de medidas de seguridad. Para Ada Arasi, el tribunal entendió que era suficiente el castigo de 10 años de encierro. Los familiares, principalmente el papá del militar asesinado, cuestionaron el fallo del tribunal de sentencia. Se quejaron de la cantidad de años que le fue impuesta al policía. Tanto ellos como la fiscalía pidieron 25 años de cárcel más 5 años de medidas de seguridad, con lo que la pena podría haber llegado a 30 años. Pero el tribunal de sentencia entendió que 7 años menos, es decir, 23 años, era un castigo suficiente para el policía que en un aparente asalto mató a un militar que luego escondió el cuerpo. Intentó acelerar la descomposición arrojándole cal, que luego de ser detenido se escapó de la cárcel y que fue recapturado en posesión de un vehículo también sustraído. Estos antecedentes hacen entender a los familiares del líder que el policía Oliver Lescano merecía un castigo más severo. Desde su captura, el policía Oliver Lescano intentó instalar que supuestamente le mató al militar líder Javier Ríos porque éste le debía dinero. Una deuda que supuestamente se generó porque ambos vendían drogas. Esa versión nunca pudo ser corroborada. Oficialmente, el policía mató al militar en un asalto. Queda la duda de si efectivamente ambos ya se conocían previamente. Un elemento que podría desbaratar esta presunción es que si el policía y el militar ya se conocían, ¿por qué el policía pidió un viaje de vol a través de un perfil falso? Y justo coincidentemente,
ese viaje recaería en el perfil del militar que estaba trabajando aquella noche. ¿Acaso no iba a ser más fácil que si ya se conocían, se llamaran por teléfono y se citaran? Ese es un elemento que para la familia al menos hace suponer que ninguno de ellos se conocía y que la muerte del líder a manos de Oliver fue un asalto. Sargento primero de la Fuerza Aérea Paraguaya, líder Javier Ríos Cañete. Que en paz descanse.